Bueno, mi hermana Lolita ya consiguió novio. No sé, esa es mi hermana, no se preocupe, se la regalo. Chicos, bienvenidos a una nueva Dima Aventura acá en la República Dominicana. El día de hoy vamos a visitar al Parque Nacional Los Tres Ojos y no estoy solo porque estoy con mi hermana. Así que bienvenidos a una nueva Dima Aventura. Esta Dima Aventura no la voy a hacer solo. Ustedes ya conocen a mi hermana Lolita, la más bonita, mi hermanita la más chiquita. Y creo que es la primera Dima Aventura que hacemos juntos y vamos a visitar a este lugar. Yo he venido ya un par de veces, pero evidentemente no había comenzado a hacer videos para YouTube. Así que qué bonita manera de traer a mi hermana a este lugar por primera vez, a ver si le conseguimos trabajo como un monito. Si son nuevos en este canal de YouTube, no olviden activar las notificaciones y estar atento a todo. ¡Hay una abeja! Tenemos un pequeño problema. Puse a grabar con el teléfono en un cesto de basura y está rodeado de abejas. Y ahora Lolita y a mí nos da miedo agarrar el teléfono porque nos pueden picar las abejas. Este parque nacional queda acá en la República Dominicana. Ahora vamos a comprar las boletas y evidentemente les voy a estar grabando todo. Esta es la entrada, pero primero vamos por acá. Para entrar a este parque nacional hay que comprar las boletas. Lolita las va a pagar, así que vamos a eso. Estas son las entradas, obviamente no lo vamos a colocar como brazalete. Tienen un precio de 200 pesos dominicanos, que al cambio son, que ver, 3.5 dólares. Ya estamos dentro del Parque Nacional y estaba buscando en internet información, obviamente para no decir cosas disparatosas, no decir mentiras ni estar inventando cosas. Este Parque Nacional está lleno de historias, de cultura, de misterios, de fantasía. Aparte que es un parque sumamente grandísimo, protegido por la República Dominicana. Y es realmente interesante porque ya estamos en la entrada para ver las cuevas que se ven a simple vista. Cabe resaltar que acá en este parque hay guía turístico porque evidentemente, como van a ver, hay muchos turistas de muchas nacionalidades. Ellos están especializados en varios idiomas para darte un recorrido. Pero como ya yo he venido, obviamente el recorrido a mi hermana se lo voy a dar yo y también, bueno, no solo a mi hermana, a ustedes. Esto que ven acá es la entrada principal para ir bajando a las cuevas y da un poquito de miedo, es un poquito tétrico, pero es sumamente hermoso. Chicos, como ya les había comentado, esta es la entrada principal. Y hemos bajado simplemente como 10 escalones y ya nos cansamos porque pueden ver las dimensiones. Obviamente es una cueva y está llena de iluminación, pero obviamente hay partes que la dejan oscura para que no pierda su esencia. Como ya les he venido comentando, esto es una cueva, pero el expresidente Joaquín Balaguer, el expresidente de la República Dominicana, decidió implementar unas escaleras para que el acceso al público extranjero, tanto como dominicano, sea más cómodo, porque imagínense lo difícil que es bajar una cueva con cuerdas, y decidió colocar estas lindas y hermosas escaleras también con ciertas áreas comunes que ya van a ver, para que el público que nos visite o visite la cueva se sienta mucho más cómodo. Chicos, aunque esto se llama Cueva Los Tres Ojos, en realidad hay 4 lagos, pero hay 3 que se logran ver desde que uno va entrando y a simple vista, pero hay un cuarto que ya también se los voy a mostrar. Aquí encontramos el primer lago, que se llama Lago de Azufre. Aquí pueden ver esa belleza, está justamente debajo de esta caverna. Este primer lago que pueden ver acá se llama el Lago de Azufre, debido a que cuando lo descubrieron pensaba que era azufre, la sustancia blanquecina que se encontraba en el fondo, pero en realidad los científicos fueron investigando y simplemente es calcio y otros minerales normales de la caverna. Un dato muy interesante es que está totalmente prohibido bañarse en estos balnearios debido a que son profundos. La mayoría tienen entre 5 y 7 metros de profundidad. Y aunque las personas sepan nadar bien, es un peligro y no vale la pena arriesgarse. No se dan cuenta que en realidad esto está muy bien cuidado porque pueden ver
que está totalmente transparente, se puede ver el fondo. Evidentemente se ve que es muy profundo, pero es lindo, 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 lo lindo. Bienvenidos al segundo lago, que se llama el lago Las Damas. Este lago tiene una historia súper bonita, basado en los antepasados aborígenes de la República Dominicana. Un dato importante es que los taínos, quienes eran los nativos que habitaban esta isla y también esta cueva, tenían restringido este lago solo para las mujeres, ya que era el más discreto, y para los más pequeños, ya que era el más seguro y menos profundo. Y hemos llegado al tercer lago, que es la nevera. Siempre se mantiene frío debido a que, como no le pega sol directo, su temperatura siempre va a estar entre 15 o 21 grados centígrados, dependiendo del clima externo de la cueva. Este lago, la nevera, es uno de los más profundos porque tiene más de 6 metros. Y ya van a ver qué vamos a hacer dentro de ese lago. Pero antes les voy a contar una pequeña historia, que si a ustedes les da miedo el terror, sigan viéndolo porque no da miedo. Yo estaba averiguando historias de terror porque obviamente esto es una cueva, tiene miles y miles y miles de años, trayectoria, indígenas, ha pasado todo tipo de gente. Y ustedes saben que yo también creo en las cosas normales y en las paranormales. Como ustedes saben, en México estos lagos y estas cuevas también se le llaman cenotes, porque muchos aborígenes de México murieron ahogados o literalmente esto era su tierra. Y cabe resaltar que mucha gente en México, los mitos urbanos y la leyenda dicen que en los cenotes las personas, cuando se meten a nadar, muchas personas han muerto debido a que se desaparecen o el agua se las traga. Y también las personas que han quedado vivas o han sentido algo, dicen que un espíritu o una mano o una persona o un enigma o algo espantoso le jala los pies. Por eso en la mayoría de lagos y cenotes en todo el mundo, aparte que está prohibido por su profundidad, hay supersticiones y, como le dije hace rato, más vale prevenir que lamentar. Coméntenme, ¿ustedes son capaces de meterse a nadar ahí? El cuarto lago se llama los Saramagullones, que tiene un nombre bien complicado de pronunciar. Y la única forma de llegar a ese lago es embarcándonos en este barquito de madera. Ya lo vamos a ver acá. Uno paga 50 pesos, que viene siendo como $1, si no me equivoco. Y con eso te llevan y te traen. Pero da un poquito de miedo, es un poquito tétrico, porque estamos adentrados a lo más profundo de esta caverna. Este botecito de madera, vamos a llegar allá al fondo. Ahí nos van a dejar, vamos a recorrer el lago Saramagullones y les voy a mostrar el camino. Obviamente, aunque tengo el flash encendido, tengo el flash del teléfono de Lolita también encendido, se ve extremadamente oscuro. Acá adentro simplemente colocan pocos focos para que se vea de manera más natural y no se pierda la esencia. Aparte, le estaba comentando a Lolita que acá adentro es sumamente fresco en comparación allá afuera, debido a las bajas temperaturas y obviamente porque el sol no le da de manera directa. A mí Lolita me tiene nervioso porque quiere andar caminando por todas partes y me da miedo que esa cosa se caiga y se vaya para otro mundo. Y apreciemos esta maravilla. Nos da demasiada curiosidad imaginarnos cómo se subieron, sabrá Dios quién se montó ahí y escribieron unos nombres, dice ahí Wendy y no sé qué cosa, allá también hay otras palabras, allá arriba hay otras, y lo que me sorprende es que esas piedras están rodeadas de moho y la persona que pise eso posiblemente se resbale. En este tipo de ocasiones lo que menos importa es que se me vea la cara, lo que importa es que se vea el paisaje, y en este
Siento que para mí por ahora este es el lago más bonito de todos y tiene una diversa fauna. Hay muchos pececitos en los lagos alrededores, se encuentran patos, se encuentran otro tipo de animales y dentro de la cueva posiblemente hayan serpientes, escorpiones, alacranes, pero si les menciono algunos posiblemente yo sea un mentiroso porque no tengo certeza. Lolita tiene rato diciéndome que esta piedra que está allá parece un fósil de un T-Rex y yo no lo había notado, se lo voy a marcar acá con dibujito, pero pueden ver acá la cabeza, pueden ver cómo lo gira, el ojito y la boca, y aquí se ve parte del cuerpo. Les voy a colocar un emoji para que vean y vean que Lolita no está tan loca. Yo me pongo a pensar porque a veces yo pienso, y esto tiene más de 500 años que estaban los indígenas, eso quiere decir que tiene más tiempo acá en la Tierra. Y el fósil que no es un fósil, es una piedra que parece el cráneo de un tiranosaurio rex, si no me equivoco, como dice Lolita. Posiblemente acá también hayan vivido más especies de la prehistoria. Y es muy bonita la diversidad cultural acá en República Dominicana en cuestión de turismo. Estábamos allá abajo en el último lago y hay asiáticos, vemos gente de la India, gente de Haití, gente de Arabia, hemos visto unos que son coreanos porque se diferencian del resto de los asiáticos, hemos visto gente de Sudamérica, de Perú, de Chile, de Argentina, y a pesar de que es muy grande, hemos visto mucha población mundial dividida en pequeños sectores que vienen a visitar este espacio tan, pero tan bonito. Pela caverna. Assim, a caverna assim, né? Aí as rochas, elas brilham porque eram ouro. Ya visitamos la parte de adentro, o sea, los 4 lagos. Están chidos, están bonitos, están interesantes, nos encanta. Espero algún día visitar cuevas por todo el mundo, sería súper interesante y espero que se cumpla dentro de muy poco. Y ahora vamos a ver la parte de afuera de este hermoso lugar. Y obviamente se los voy a mostrar porque ya se está acabando el video. Y recuerden que si llegaron hasta acá, darle like, suscribirse e ir comentando cuál ha sido su parte favorita. Aquí encontramos una cafetería, vamos a tomar algo de agua porque estamos sedientos. Ya Lolita y yo, ay, casi me mato, casi me voy con San Pedro. Ya Lolita, ay, me tiene rodilla. Ya Lolita y yo dimos el recorrido por las lagunas, ahora vamos a dar un recorrido por la caminería. Voy a hacer unas pequeñas tomas porque no es grande, pero en realidad no hay mucho que mostrar, es simplemente para caminar y vamos a ver la salida, que hay un área de artesanía, que en realidad eso sí está súper chido. Ya está oscureciendo, se está haciendo tarde, ya van a cerrar y no hemos terminado porque Lolita lleva como 7.544.223.321 minutos tomándose fotos. ¿Ustedes se acuerdan del último lago que visitamos? Bueno, desde esta caminería de la parte de afuera se puede ver desde arriba. Es el único de los 4 lagos que se puede ver desde afuera, ya que los otros 3 simplemente se pueden ver desde la escalera de piedra que les mostré al principio del video. ¿Qué sientes tú el grabar la primera Dima Aventura con tu hermano? Chévere. Más seco imposible. Lamentablemente ya están cerrando, como les dije, pero alcanzamos a ver un poquito que son artesanías para que uno se lleve un lindo recuerdito de este hermoso lugar. Acá tenemos el pana Ronnie que nos va a explicar qué es esta belleza que tiene en sus manos. Esto es el Larimar, es la piedra endémica de acá, de la República Dominicana. Y tengo para decirle que esta piedra solamente aparece aquí, en República Dominicana. En otro lugar en el mundo no aparece, porque es solo de acá. Tenemos también lo que son estos tallados, elefanticos,
Tenemos Larimar acá en Tortuga. Mira este delfincito, mira este delfincito. Quiere beber agua, ¿sabes? Se está muriendo de la sed. Porque ustedes vengan de otro país a comprar delfincito. Se lo dice Ronnie, Aria, Steel Boa de este lado. Larimar, la piedra dominicana. Bueno, eso fue todo por el día de hoy en esta nueva Dima Aventura en este hermoso lugar. Espero que les haya gustado y si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, que estos videos los hago con mucho, pero mucho amor. Hasta la próxima.